Hola, soy Guillermo Lobo y te invito a sumarte a un viaje a través de historias de vida inspiradoras. En este podcast tendremos el privilegio de conocer la trayectoria de personas que, motivadas por la vocación, contribuyen a mejorar el mundo que nos rodea. Todas ellas tienen algo en común: el impacto positivo de sus actividades. Desde destacados médicos y científicos hasta visionarios emprendedores sociales, vamos a explorar una diversidad de experiencias que nos muestran el poder transformador de seguir nuestros sueños. Estás escuchando Vocación Argentina. Bueno, en Vocación Argentina no puede no estar Luis Ignacio Brusco, ¿sí? Que es neurólogo, psiquiatra, investigador, educador argentino, decano de la querida Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Ignacio, qué lindo tenerte acá, ¿eh? Igualmente, un honor y un placer. Aparte, con días tan movidos, estás a full. Sí. Así es. Son días complejos, pero interesantes, porque estas crisis, en la experiencia de la argentinidad, a veces se salen con aprendizajes y con quizás posibilidades de repensar algunas cuestiones. No son buenas en el sentido del estrés, pero siempre hay que tener un mensaje positivo a los adolescentes, a los chicos. A veces me plantean esta cuestión diariamente, y quienes vivimos la universidad en la dictadura decimos que, bueno, tenemos otro tipo de aprendizaje, estamos tranquilos en el sentido, sabemos que siempre hay ruido en las universidades. Es un momento complejo, difícil, pero también es un momento difícil mundial, es una realidad. Totalmente. Así que es un aprendizaje para nosotros y lo vimos con tranquilidad. Ahora, estás en un lugar que es soñado, que es muy difícil, que es muy complejo, como ser decano de una facultad tan prestigiosa, ¿no? Como la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Medicina. ¿Qué sentís? ¿Es un sueño cumplido? Es un sueño cumplido no propuesto. Es decir, yo no tenía mis objetivos ser decano de la facultad. Obviamente tampoco lo descartaba como opción, pero no fue un objetivo buscado. ¿Sí? Busqué siempre la excelencia académica y tratar de ser buena persona y buen médico con la gente, fundamentalmente. Creo que por ahí va el mensaje también para los chicos más jóvenes, las chicas más jóvenes, en el sentido de que a veces la búsqueda tiene que ver por no solamente por estudiar y por ser persistente, sino también por tratar de ser buenas personas, ¿no? Dentro de lo que puede cada uno, ¿no? ¿Dónde naciste, Ignacio? Yo nací en el barrio de Colegiales, así que siento, si hablo de mí, me estamos hablando de una cuadra donde me juntaba, donde estudié, digamos. Qué bárbaro. Barrio. Barrio, cuando Colegiales era Colegiales. Claro. Cuando Colegiales tenía la cancha de Fénix a la vuelta y la villa de Colegiales. Pues, quizás para la gente que vive en esa zona, que ahora está top, no sabe que hay una villa y en el medio de la villa estaba la cancha de Fénix. Ajá. Y que la verdad que era un momento donde la ciudad de Buenos Aires era una ciudad tranquila. La Argentina era más tranquila, pero la ciudad de Buenos Aires era más tranquila en cuanto a la delincuencia, no en cuanto a otras instancias políticas, que era mucho menos tranquila, ¿no? Pues uno recuerda lo bueno y no lo malo, y es bueno poder presentificarlo. Pero sí, había una gran interrelación con la comunidad que estaba viviendo en ese barrio precario. ¿Trabajadores? Trabajadores que eran compañeros nuestros, me acuerdo, no voy a dar nombres, pero recuerdo el nombre de amigos míos que íbamos yo a la casa de ellos y ellos a mi casa. Es decir, había una comunidad directa donde esos barrios vivían imbrincados dentro de la comunidad, que es lo que uno trata, todas las corrientes hoy sociales tratan de hacer nuevamente, seguro, ¿no? Con los barrios que están incorporados dentro de los barrios precarios. ¿Tu papá y tu mamá? ¿Nombres? Y mi papá, José Brusco, italiano, calabrés, vino a los 15 años a la Argentina luego de la guerra, sin prácticamente poder hablar una palabra en español, y habrá hecho 2 años de primaria. Absolutamente la guerra en el sur de Italia. Mi madre argentina, que falleció lamentablemente el año pasado, pero con Argentina pura, una familia de colegiales históricas, digamos. Mi tatarabuelo ya inauguraron colegiales, así que somos, por un lado, extranjero total, y por otro lado, del barrio de las afueras de la porteñidad de Buenos Aires, porque colegiales en ese momento era el campo, ¿no? Es decir, a mi tatarabuelo le dio Rosas, parte de estos terrenos, de tierras de colegiales, Juan Manuel de Rosas. Claro, por venir a plantar árboles como jardinero, le daban una franja de terreno, era la manera de pagarle, ¿no?
¿Sabes que acá en Vocación Argentina, así rápido, Fernando Nesevich, los papás croatas, vinieron con la valijita de cartón. Mario Benedetti, científico, nació en Italia, vinieron también mano atrás, una adelante. Tu papá Calabres, qué historias, ¿no? Qué crisol. No, aparte, cómo venían, ¿no? 3, 4 meses para llegar, vivieron la guerra, vivieron hambre. Son los que sobrevivieron, porque los pueblos de enfrente, en la resistencia de la Segunda Guerra Mundial empezó por el sur, así que los mismos nazis que habían combatido teóricamente conjuntamente, después se vengaban con los italianos porque se habían resistido. Entonces, depende del pueblo que tuvieras, te caían las bombas de los nazis, la violencia o violaciones de los mismos nazis, o también eran tomados por los mismos los aliados como contrarios. Si tenían la mala suerte que le ponían una metralla en el pueblo de él. Estaban en el medio. Lo que estoy contando es anécdotas puras de mi padre, digamos. Es decir, donde tenía que hacerse el pan, la comida, no había intercomunicación. Es decir, claramente siempre dicen hay que pasar la guerra para saber realmente lo que es sufrir y ver las circunstancias de la vida. Entonces, toda esa generación vino acá a Argentina, ¿no? ¿Vos venís a cumplir eso de mi hijo el doctor? En cierto modo sí, porque soy la primera generación universitaria. Mi madre era maestra, fue subdirectora de un colegio, pero era terciario. Ni siquiera terciario, era secundario. En la época que todavía los secundarios eran los normales, donde hacían su carrera docente. Eran muy buenos docentes, pero sí, no, yo vendría a ser... Hijo de la educación pública. Hijo de la absoluta educación pública. Fui también acá cercano, estamos ahora en el barrio de Colegiales, para gente, porque digo acá y por ahí no se sabe, pero en el colegio, un colegio público de acá 4 cuadras, que se llama Gran Mariscal del Perú, Ramón Castillo, un colegio público, 7 años en colegio público de la ciudad. ¿Y hermanos? Un hermano mayor, músico, que fue subdirector de un conservatorio, un pianista. Qué bien, qué virtuosos, qué bocho, qué bochos. ¿Y vos egresaste en el 87? Yo egresé en diciembre del 87, sí. 1987, democracia. Entramos en dictadura, en un momento muy crítico de Argentina, yo a veces lo cuento, ayer me lo preguntaban algunos chicos mientras bajamos las escaleras, yo siempre les hago una recorrido en el museo que es nuevo de la Facultad de Medicina, que es un museo donde centralizamos toda la actividad, que se llama MUCME, y lo llevo mucho porque me encanta mostrarles la historicidad y el futuro, porque los museos son ida y vuelta, ¿no? Son ver el pasado. El guía es el decano, no está mal eso. Sí, le hago de guía atendido por su propio dueño, le digo. Y me preguntaban sobre la historicidad, ¿no? Si me traía recuerdos. Y la verdad. Entonces les recordaba que cuando entramos por las diferentes generaciones, porque cada generación tiene su historia y para cada uno es endogámico, ¿no? Pero realmente el 82 fue un momento muy complejo porque entrábamos a la facultad y se había puesto como una especie de reverdecer a la dictadura con la guerra de Malvinas, claro. Entonces, entramos y habíamos pedido prórroga, la mayoría, éramos 63 y 64, entonces muchos o estaban por ir a la guerra o nuestros compañeros se iban a la guerra, mientras además entrábamos a estudiar medicina en un contexto universitario muy duro, con una dictadura muy enérgica nuevamente, sí. Donde te pedían... Empoderada. Recontra empoderada, donde te pedían la libreta universitaria para ingresar, corbata, abrochado el botón, zapato, delantal, abrochado, y si no tenías ausente. Como la norma principal, ¿no? Y después, bueno, la sobreexigencia y el temor a cualquier palabra que disienta con el mandato inicial. Y asociado a eso la guerra. Eso pasó primero, segundo año. Siempre de la guerra fue todo muy confuso en el año 83 con Miñones. Nadie sabía qué pasaba. Yo les recordaba a algunos decanos que estuve reunido ayer, que son decanos de la universidad pública y que son más jóvenes y que quizás tienen alguna postura que como que ahora es un problema, pero les decía, mira, en la época 82, 83, nosotros pagábamos en la universidad. Sí, la universidad fue paga en la época de la dictadura. No lo sabía. Y es muy interesante, pareciera como una anécdota. Sí. Y ¿vos pagaste? Nosotros pagábamos. La dictadura hizo que la universidad pública fuera paga. Uh-huh. Se pagaba con una libreta de la Caja de Ahorro y Seguro, que era una institución pública, que luego fue privatizada, que era la vieja caja de ahorro que juntaba una estampilla. Sí. Esa misma pagábamos todos los meses con una chequera, que mi padre me da el dinero, o mi madre me da el dinero, para pagar la cuota universitaria, que era salada, no era como una cuota privada actual, pero era un número que una clase media baja o una clase humilde no lo hubiera podido pagar. Bueno. Luego en el 83
cuando se pierde la guerra y está el proceso confuso, se hace una fogata impredecible con lo que iba a pasar con las chequeras. No todos se atrevieron, pero muchos fuimos a esa fogata que se hizo enfrente de la Facultad de Abogacía, en contra del arancelamiento de la facultad en plena dictadura. Bueno, todo eso son anécdotas que para aún no te la contaron, vos la viviste. No, yo te estoy describiendo tal cual porque es así. Hasta recuerdo el color, que era azul. Me imagino, Ignacio, también imbuido de una militancia, imbuido de un sentido de lucha, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que nunca me pude ir de la Facultad de Medicina para reivindicar algunas cuestiones que tienen que ver con posiciones de diálogo, ¿no? De democracia. Yo creo fuertemente en el diálogo. Yo he estado 2 veces con el Papa y ¿Bergoglio? Con Bergoglio, sí. Una vez que escuché su frase con respecto a una homilía que dio con respecto a Miguel de Bahrein y hablaba del entendimiento interreligioso, ¿no? Y decía que el diálogo no es nunca entre iguales, entre los que piensan igual. Sí. Es siempre entre los que piensan diferentes, si no es un monólogo. Claro. Y dice, consiste en ponerse de acuerdo y buscar un camino en común. Y me parece que la cuestión va por ahí. Yo ayer estuve en la presentación de una revista científica del Hospital Durán y escuchaba como un compañero mío, que es el ministro de Salud de la ciudad, que es Fernán Quirós, que es una persona que respeto académicamente como persona, planteaba esta misma posición, ¿no? Es decir, yo creo que si nuestra generación que vivió tantos procesos complejos plantea la necesidad de diálogo y tener un camino común, es una manera de bajar los decibeles de los enfrentamientos. Sí. Cada vez que yo veo crispar a los dirigentes me pongo bastante preocupado, porque no es la metodología... No dejan espacio a ese diálogo. No es una predisposición al diálogo. Si bien sabemos que hay caracterizaciones, acting, etcétera, instancias que tienen que ver con el marketing político que son comprensibles. Cuando se llega a una mesa lo importante es una mesa de acuerdo. Cuando en la mesa de acuerdo se sientan y uno ve que llega a un consenso, uno se siente más tranquilo. Sí. Acá has tenido la habilidad de traerme 2 de tus obras: Introducción al Neuroderecho, ¿sí? De Editorial Salerno, y Manual de Neurociencia Cognitiva, ¿sí? De Ediciones Edana, Librería Acadia Editorial. ¿Por qué elegiste esta especialidad? Siempre me pareció interesante las cuestiones intelectuales. Sí. El cerebro. Por lo cual, el pensamiento. Entonces, claramente lo que conjugaba la posibilidad de pensar y de desarrollar mi área biológica, que también me gustaba y me interesaba mucho, fue imbrincar la neurociencia, que se puso muy de moda además. Tuve la suerte que pasó eso. Vos lo dijiste cuando no estaba de moda. Claro, yo en realidad sí, es verdad. Qué loco que está estudiando. Claro, lo elegimos cuando estaba de moda, y además elegimos un área que se llama Behavioral Neurology, o neurología cognitiva, que es la conjunción de la psiquiatría y la neurología conjuntamente, que estaban muy extendidas y hoy están muy conjugadas, ¿no? Y empieza a explorarse por diferentes sectores, exactamente. De hecho, tuve el honor de crear la carrera de neurología cognitiva en neuropsiquiatría en la UBA hace muchos años. Ya tengo muchos alumnos subespecializados. Si vos sos neurólogo o psiquiatra, y luego confluís en una subespecialidad que es neurología cognitiva, que es el estudio del cerebro y la conducta humana, desde lo patológico y lo fisiológico. Pero digo, Brusco, ahora que vos podías darte dique, mira, creo que es el segundo capítulo, página 5, La moda del cerebro, reduccionismo de la neurociencia. Exacto. O sea, viniste... No, yo vengo de la autocrítica siempre, claro. Porque ahora todos, no sé, en Instagram si lo ven, son todos neurocientíficos. O sea, me preocupa mucho eso, porque... Me parece que algunos no sobreactúa. A veces cuando pasaba esto de la posguerra, etcétera, en el año 82-83, Ernesto Sábato dijo una frase muy importante de la palabra patria, que es tan importante. Pero dice, la palabra patria había perdido, que creo que ahora volvió a tener valor, pero la palabra patria había perdido valor porque era tan sobreusada. Y la palabra neurociencia a veces pierde también valor hoy, porque es tan importante el cerebro, pero también acá hay una cuestión muy importante, que es considerar al cerebro dentro de un cuerpo. Es decir, no se puede hablar del cerebro sin hablar del cuerpo, sin hablar del intestino, sin hablar del corazón. Es decir, hay una entidad corporal que es mucho más importante que el cerebro, y la neurociencia es todo, no es solamente hablar del cerebro, y para poder hablar del cuerpo hay que conocer todo el cuerpo
Y mucho más, en el sentido de lo intersubjetivo, las personas hablando entre ellas y cómo se va reaccionando. Entonces se va complejizando esto y se necesita mucho estudio. Entonces, la realidad es que al ser tan complejo se puede generar muchas cuestiones que no son muy serias, claro, y sobreactuar, y también, por otro lado, generar espacios de alta complejidad de cada una de los distintos, por ejemplo, donde hay gente muy seria que trabaja, y cuando se estudia muy complejo es realmente muy interesante, desde el instinto temporal al instinto espacial, claro, al instinto de la cooperación, y vemos mucha gente también trabajando muy bien, incluso no neurocientíficos. Por ejemplo, a mí me llama la atención un filósofo, historiador muy importante, que es muy conocido, que es Yuval Harari, que trabaja muy bien estos temas. ¿Quién, perdón? Harari. Yuval Harari. Sí. Que trabaja muy bien estos temas. Que es músico, además. La verdad es una especie de un hombre holístico, digamos, y él habla de términos muy interesantes nuevos, como por ejemplo cooperación flexible, que habla como un instinto de posibilidad de interaccionar entre el Homo sapiens, que somos nosotros, como un gran instinto de supervivencia. ¿Qué significa la cooperación flexible? Significa juntarse mucha gente y poder ir modificando la manera de pensar. Un poco lo que habíamos hablando antes. Claro. Si la cooperación flexible es decir, mira, yo esto no tenía razón, voy para atrás y reflexiono y hago otra modalidad. Eso es crítico para la supervivencia. Que nuestra especie la fue diferenciando de otras. Exactamente. La cooperación flexible la marca como unos puntos críticos de... Claro. Tiene muchos puntos, ¿no? Pero digo... Y no estamos hablando de un neurocientífico, estamos hablando de un historiador. Entonces, por lo cual encontramos a veces neurocientíficos que no son muy serios y historiadores que la neurociencia que hablan muy bien. Aprovechándote, no puedo dejar de preguntarte por la inteligencia artificial. Sí. Que es muy genérico lo que te estoy preguntando, pero ¿qué nos podrías decir? Estoy trabajando en eso justamente. Hay tres capítulos de la inteligencia artificial: la actual, la generativa, sí, la que va a venir, la específica, que va a ser más compleja todavía, y la singularidad, que es la superación de la inteligencia artificial sobre nuestra propia inteligencia. Ese es el punto que todos los especialistas en IA, en inteligencia artificial, están esperando. Sobre nuestra biología. Sí, en realidad, donde las máquinas Terminator sería desde el punto de vista sintético, sí, digamos, donde la inteligencia artificial supere. Entonces, la necesidad de regulaciones sobre este punto son críticas. Es decir, empezamos por el temor, digamos, como siempre Homo sapiens, siempre lo distinto. El primer... Es temor, porque... Ante la primera llama, el primer trueno... Exactamente, ante la energía nuclear, hasta... Los autos, las máquinas a vapor... En realidad es temor, porque hoy estamos en cuestiones específicas, lo general va a ser igual que el humano, en el sentido de va a poder contestar cualquier cosa a partir de lo que vaya hablando. Hoy cada vez se va acercando más en la nueva modalidad de IA. Y la singularidad va a ser cuando supere... Hay de hecho una universidad que se llama Singularity, sí, creada por uno de los jefes de Google, ¿no? Es decir, hay mucho trabajado en esto, esto no pasa de largo, pero hay mucho trabajo. Sin embargo, es una herramienta hoy imprescindible. Imparable. Imparable, y meterla la cabeza debajo de la tierra es imposible, porque va a funcionar igual. Con ChatGPT realmente hay una gran revolución. Ahora, fíjate, Ignacio, que estamos viviendo en una época donde se avanzó como nunca antes. Nunca nuestra especie vio un cambio tan acelerado como el que estamos viendo nosotros. Entiendo que el Guillermo Lobo de 1800 habrá dicho algo parecido, pero ahora lo estamos viendo y palpando. ¿Llegaremos a la era del post-humano? O sea, somos Homo sapiens. Cuando se llega a la singularidad, ¿seremos post-humanos? Y es difícil decir a futuro. Los científicos están estudiando dos o tres cosas, los grupos de poder. Uno es la inteligencia artificial, que es un modelo de poder impresionante, porque le hace todo. Lee, sabe lo que estás pensando, sabe lo que vos fuiste pensando, lo que vas a pensar. El otro tiene que ver con el envejecimiento. Todos estos grupos tienen otro laboratorio de envejecimiento. Están buscando el envejecimiento exitoso, pero están buscando modelos de inmortalidad. Parece ciencia ficción, pero están en esos grupos. Luego el manejo del sistema de conciencia, que tiene que ver con lo que hace, por ejemplo, Elon Musk con Neuralink. Sí. No solamente intervienen en sistemas de control neurológico de lo motor, sino de sistemas conscientes, porque cuando una persona trabaja con sus sistemas cognitivos para mover un juego de ajedrez o mover con la mente un modelo de inteligencia artificial, está trabajando sobre la conciencia. Entonces no solamente están trabajando con sistemas simples, sistemas de la conciencia humana son sistemas muy complejos. Luego la genética, que es otro modelo absolutamente revolucionario, y otro le genera el manejo de lo nuclear.
Todos están. Si pones hoy en Google, pones los 5 ítems y están todos que explotan. Es una cooperación flexible. Están en cooperación flexible o cooperación no flexible por ahí. Claro. Cuando vos ves que el mundo se está rearmando en forma de energía nuclear. Sí. Y observás que la IA está compitiendo con los diferentes países. No hay país que no tenga, grupo que no tenga, poderoso que no tenga un proyecto cerebro humano. Totalmente. Europa lo tiene, China lo tiene, Estados Unidos lo tiene. Ese proyecto no es para eso, sino es para también sistema de conciencia y inteligencia artificial. Entonces, claramente, estamos en un modelo, como decías vos, hiperactivo en cuanto a la velocidad de evolución. Probablemente en el futuro, como se responde a tu pregunta, yendo nuevamente a... sí, seguramente se creará un proceso, pero no sé, no me queda claro cuál hacia dónde. Espero que sea benévolo. Sí. Pero yo soy, en general, para tirar una buena onda, digamos, después de todas estas cuestiones, soy optimista en general. Creo que la mayoría de las personas tienen bonomía y el Homo sapiens progresó justamente por esa capacidad. Así que creo que podemos pensar en un proyecto positivo a futuro. Y ya en recta final, Ignacio, ¿cómo se compone tu familia? Mi familia se compone de mis 2 hijos, que son Tomás y Luca. Son unos abogados y otro estudiante de psicología ya por recibirse y de medicina. Músicos y son también muy holísticos. Y mi pareja, que se llama Cristina, y mi padre, que tiene 91 años, que lo tengo a cuidado, mi tercer hijo. Sí, bueno, es la ley de la vida. Te digo que en la próxima, Dieguito, vamos a incorporar cámaras porque estaba Ignacio Brusco, decano de la Facultad de Medicina de la UBA, hablando de inteligencia artificial. Le pregunté por los hijos y le cambió la cara, así que me encanta eso. Es así, ¿no? Sí. La cara es todo, porque la cara es la expresión del alma. Bueno, ¿has cumplido tus sueños? ¿Estás cumpliendo tus sueños, Ignacio? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Uno de mis sueños fue quedarme en Argentina. Tuve muchas posibilidades de irme y a diferencia de lo que el resto de la gente plantea, yo trato de convencer a los chicos que se queden en su país porque el destierro es muy complejo. Cuando conocemos mucho el resto del mundo, no es tan simple. No es tan simple. Para nada. Y ahí entendés al calabrés de tu viejo. Exactamente. Tuve a mi hijo que fue a estudiar un año a Barcelona y vino corriendo hasta Argentina. Volvió corriendo. Hay muchos que son cosmopolitas y está perfecto y se acostumbran a este mundo tan global, ¿no? Pero mi hijo volvió a abrazar este país. Tal cual. Yo vivo 4 días y ya extraño el obelisco. ¿Viste vos? El chorizo, mis amistades, mi barrio. ¿Será el agua? No es tan simple el desarraigo y tampoco es tan fácil de afuera. No. Económicamente hablando, ya y desde el éxito. De hecho, vengo de una reunión ahora con toda la Universidad de Pavía. Tenemos un proyecto muy interesante de doctorandos y cuando uno habla con todos los grupos europeos, ninguno lo tiene fácil. Estuve en Irlanda hace un mes, tampoco la tienen fácil. Se da como modelo de Irlanda, ¿no? Bueno, hay que contarles que en Irlanda, por ejemplo, una médica neuróloga tiene que compartir su habitación alquilada con otra persona para vivir, siendo especialista, ya no médica, sino médica especialista, por ejemplo, un modelo que lo vivencié hace un mes en la embajada de Irlanda, cómo se le van los profesionales porque es tan cara solamente alquilar una habitación que prácticamente no alcanza el sueldo para alquilarse para uno solo. Sí. Y eligen ya trasladarse ya de la comunidad económica a otros lugares más lejanos como Canadá o Nueva Zelanda, que se va complejizando más todavía. Bueno, tengo un familiar que estaba muy preocupado porque acá tenía que tener 3 laburos para llegar a fin de mes y ahora está fascinado en España porque consiguió 3 laburos al toque. Claro. Pero más básicos, ¿sabes? Sí, claro. No de ingeniero nuclear. Yo soy mozo, lava copa pero vieras el respeto que hay acá. Bueno, si quería te trato de usted. No, y a veces se comparan las urbes con el pueblo, ¿no? Sí. Es decir, qué seguridad que hay, pero ¿dónde estás? En un pueblo. Bueno, pero bueno, comparate con un pueblo, no te compares con la ciudad de Buenos Aires. Ignacio Brusco, conocimos más a Ignacio y también hablamos con el doctor Brusco, pero era una charla que tenía pendiente y que quiero seguir teniendo porque se aprende mucho. Muchísimas gracias. Un placer, un gusto y realmente me siento muy cómodo hablando con vos. Abrazo enorme. Soy Guillermo Lobo. Esto es Vocación Argentina y te invito a escuchar el próximo episodio.